Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. 1:21 de la tarde. Vamos a hablar a continuación de un tema que yo estoy seguro de que a muchos de nuestros oyentes les va a interesar, como son las tejeras de la Sierra de Guadarrama. Ya saben que cuando hablamos de tradición, de oficios antiguos, pues tenemos varios referentes, entre ellos Guillermo Herrero, impulsor de topónimos.es, al que no escuchábamos hace ya unas semanas, pero que ahora vuelve con este tema tan interesante. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, François. Encantado de estar aquí otra vez tras un breve parón y, como dices, hoy para hablar de las tejeras de la comarca de la Sierra de Guadarrama. Unas tejeras que tenían importancia en esta zona de la región porque no solamente fueron esas fábricas de tejas, de ladrillos, sino que también pues forjaron una identidad cultural en esta zona de Madrid. Sí, las tejeras han dejado una huella imborrable en el paisaje, en la historia de los municipios. Estas antiguas fábricas de tejas y de ladrillos, que es lo que eran las tejeras, no solo pues proporcionaban los materiales básicos para poder construir viviendas, corrales, tiendas, edificios en general, sino que también pues forjaban una identidad cultural en torno a esta labor artesanal, porque las tejeras eran mucho más que una fábrica de tejas y de ladrillos. Las tejeras también eran un lugar de encuentro, sobre todo, al igual que hablábamos cuando en su día hablamos de las fraguas, que claro, decían que en invierno ir a una fragua era ir a un lugar en el que sabías que seguro ibas a estar calentito, y encima normalmente rodeado de tus vecinos, la gente de tu pueblo, y echando una buena charleta. Pues en este caso, en las tejeras, pues había muchas ocasiones que las familias enteras las que hacían todo el proceso, desde extraer la arcilla al transporte de las tejas cocidas, y estos conocimientos pues pasaban de padres a hijos y aseguraban así que se continuara con el negocio, con unas técnicas que, aunque en su día era rudimentaria, pues se mezclaba, digamos, aunque con tecnologías muy rudimentarias, pero se mezclaba la tradición y la tecnología con unos métodos que fueron evolucionando muy lentamente. Bueno, tejera también en cierto modo es un topónimo, ¿no? Es la designación de un lugar en un entorno. Sí, de hecho yo creo que prácticamente todos o un gran número de pueblos de la zona norte de Madrid tienen entre sus topónimos en su término municipal, entre su toponimia menor, tienen la tejera a secas o bien la tejera con un apellido. Pues, por ejemplo, la tejera de los Gómez o la tejera de los Paticas, la tejera con el nombre normalmente de la familia que llevaba ese negocio. Era, como decimos, el lugar donde se confeccionaban las tejas, los ladrillos, los adobes, aunque también había tejeros que se dedicaban también a construir o a arreglar tejados. Y en Moralzarzal, por ejemplo, existe el topónimo La Tejera, que de hecho da nombre a un parque actualmente, pero que en su momento se llamaba así, esa zona, ese paraje de Moralzarzal, por un antiguo tejar. Y entre las muchas tejeras que había, pues esta de Moralzarzal es un lugar destacado, porque hemos podido hablar con gente que trabajó allí y nos contaron que los tejeros pues utilizaban el barro o la arcilla de la propia zona. Y estos no eran los tejeros, sino que se llamaban barreros. O sea, dentro de lo que es el negocio de los tejeros había sus propias profesiones como los barreros o el arcillero, en un terraplén que había a la entrada del Parque de la Tejera, que es de donde sacaban esta arcilla. Claro, cuestión imprescindible para tener una tejera es que hubiera arcilla en el entorno, ¿no? Que fuera fácil conseguirlo para poder hacer luego esas tejas, esos ladrillos y demás. Nos has hablado de Moralzarzal, ¿allí hay mucha arcilla? Pues la mayoría de gente no lo sabe, François, pero sí, hay arcilla y todavía sigue habiendo arcilla en Moralzarzal. Lo que pasa es que ya lógicamente no se extrae, pero en esa descomposición de rocas que tienen feldespato como el granito, se produce una roca sedimentaria y ahí se van sacando, hay agregados de silicatos de aluminio y se va extrayendo esta arcilla, que aunque es verdad que no es de muy buena calidad, sí que daba de sobra, según nos han contado, para fabricar tejas y ladrillos. Es decir, que en otros lugares de Madrid o de España seguro que hay mejores arcillas, pero en este caso les servía a los vecinos de Moralzarzal para tener allí este taller donde tenían al lado la materia prima, literalmente al lado, en una ladera al lado de la tejera, y lo cual era muy muy importante para no tener ni siquiera que transportarlo.
Y esta tejera, al pie de la cual nace un pequeño manantial, es el Juncarejo, pues como decimos, era donde se sacaba la arcilla de Morazarzal. Uh-huh. Bueno, ¿y cómo era la vida del tejero, de la persona que realizaba estas tejas? Pues según me han contado, había dos opciones. Una, que una familia entera fuera la que se dedicara, una persona, un cabeza de familia, y a la vez el resto de la familia ayudara en este proceso de extraer la arcilla, como decimos, de fabricar las tejas, los ladrillos, o también era en otras ocasiones un trabajo temporal, este trabajo de tejero, que lo solían realizar emigrantes gallegos, los mismos gallegos que en algunos casos venían a segar los campos de Castilla, pues también pasaba la temporada de veraniega, muchos otros, del mes de mayo al Pilar, se pasaban aquí en esta zona de Madrid fabricando tejas. Ellos mismos construían los pequeños hornos en el suelo, fabricaban las tejas para venderlas, y una parte también se quedaba al ayuntamiento de impuestos. Y este proceso lo repetían todos los veranos los gallegos que venían aquí o cada 2 años. Uh-huh. Y la fabricación de tejas se dividía en 4 fases, según me han comentado. Primero, la preparación de la pasta, luego el moldeo, darle molderación, la desecación y la conchura. Todas estas fases se realizaban en una parte del tejar. Primero la cantera y la balsa para preparar la pasta, la era y el cobertizo para el moldeo y la desecación, y luego ya por último los hornos para cocer, darle cocción a estos ladrillos o a estas tejas. Y por último te voy a dar un dato, François, y es que dicen los libros que la Sierra de Madrid fue un importante lugar de destino para los tejeros del Bajo Miño, como hemos dicho, de esos inmigrantes gallegos, y que esto tiene una tradición ya de hace 3 siglos, desde el siglo XVIII, que también se establecían en otros lugares de León, Salamanca, norte de Cáceres, Ávila, pero que aquí en el norte de Madrid era un lugar al que venían los maestros tejeros de la zona del Bajo Miño de Galicia. Bueno, pues desde luego que muchas interesantes cuestiones que hemos aprendido sobre las tejeras de la Sierra de Guadarrama, sobre este oficio, sobre la huella que dejó en diferentes paisajes de pueblos de la zona norte de Madrid. Claro, era imprescindible, ¿no?, a la hora de poder construir, tener estas tejas y estos ladrillos para que pudieran hacerse esas edificaciones. Guillermo Herrero, de topónimos.es, muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la semana que viene. Gracias, Adiós. François. Adiós.